Todos en la Parashot Matot, que significa tribus, en la número 42, como ya he enseñado a Almada Heidi, y Masei, que significa salida, en la 43. Son las últimas dos. Empezamos de Barí, ya, y estaba por ahí a la vuelta de la esquina las fiestas otoñales. Por eso. Se encuentra el número 32 al 36-13. Jeremías a Hatará, es de 2:4 al 28, 3:4, 4:1 al 2, y la Brit Hadashah por Pacto Renovado en Mateo 5:33 al 37 y Romanos 8:16 al 18. Vamos a empezar con la bendición de la Torah nuevamente. Es bueno bendecir al Padre y todos los hermanos judíos tienen una bendición para el Padre. Literalmente para todos. Bendito eres tú, Adonai Elohim, con el beso que nos envía con tus mandamientos y nos envió sobre las palabras de la Torah. Bendito eres Adonai Elohim, Rey del beso que nos de todos los pueblos y nosotros. Bendito eres tú, el creador de la Torah, que le ha añadido la Torah viviente con Mashiach, su hijo amado. Los puntos principales de las porciones de esta parashá se encuentran en los mandamientos sobre los votos. De hecho, eso la enseñanza de hoy va a estar enfocado en eso. Habla del juicio sobre Madián, el botín y la ofrenda adicional. Conocemos que definitivamente, pues, cuando regresan de la guerra, no siguen las instrucciones, se traen todas las mujeres. Moisés le dice que están un poquito molestos y le dice a las mujeres que conocieron hombres que se tienen que morir, se quedan entonces con las otras, y entonces el pueblo se da, los que fueron los 12,000 que fueron a la guerra, se dan cuenta de que pues ninguno de ellos murió. En sí, en el tipo de guerra es un milagro, y pues ellos de lo más profundo de su corazón deciden dar una ofrenda adicional. Definitivamente que podemos aprender de eso. El Padre da muchas veces bendiciones de muchas maneras y de nuestro corazón sale darle algo más a Él por gracia, por su amor, por su misericordia. Eso lo vemos, algo nuevo, lo vemos aquí en este caso porque los líderes fueron los que dijeron, mira, contamos, nadie murió, queremos dar algo adicional. Y no fue nada simple, creo que fueron 420 libras de oro que ellos dieron de ofrenda adicional. Rubén y Gad piden la tierra al otro lado del Jordán, y conocemos que Moisés se vuelve a molestar porque está pensando que el pueblo otra vez va a tener que dar como otros 40 años, porque prácticamente Rubén y Gad están diciendo no queremos entrar a la tierra que nos ha prometido el Padre, nos queremos quedar al otro lado, porque la tierra que es buena para los animales. Pero hace una promesa que la cumplen, entran a la tierra con sus hermanos, hacen la batalla, conquistan la tierra, y entonces los varones regresan a su tierra como la habían prometido a Moisés, y obviamente no a Moisés, sino fue una promesa que hicieron delante del Padre. Entonces las jornadas de Egipto hasta Jordán. Y el límite de instrucción sobre conquistas y repartición de Canaán. Y entonces termina con la herencia de los levitas y ciudades de refugio. Como alguien mataba a alguien accidentalmente, tenían esas ciudades donde podían ir hasta que muriera ese sacerdote. En otra enseñanza hemos cubierto eso de una manera como también se puede aplicar en este caso en el Mashiach. Si no han escuchado, búsquenla, tiene que ver con esta parasha. Y la tierra de las hijas de Zelofehad. En un buen punto, los hombres pidieron a Moisés,
Si ellas se casan con otros hombres de otras tribus, pues entonces dividen la tierra. Y pues, obviamente, como era una repartición de tierra de herencia que Adonai le estaba dando al pueblo, no era como que se me era viniendo del padre a herencia a las tribus. Dijeron, bueno, buen punto, no vamos a hacer eso. La gente se lo fija, se pueden casar, pero se casan obviamente en su tribu para que la herencia no sea mandada a otras tribus. Eso es un resumen de estas dos parashas, y entonces pues empezamos la próxima semana con están las referencias, y el título que le puse o el tema es el plan de redención en Magdonos, y le puse como verso número 30-15: mas si los salvares después de haberlos oídos, entonces él llevará el pecado de ellos. Los puntos a cubrir: vamos a estudiar la palabra voto, porque prácticamente todo el capítulo el de 30 es involucrado sobre los votos que se hacen, el mandamiento de los votos, el voto de la mujer casada. Vamos a ir por una serie de preguntas y entonces cerramos con el plan de redención. La palabra voto viene de la palabra neder, y de la raíz nadar significa prometer o hacer un voto. Significado principal: un voto, especialmente un voto hecho a Elohim. No cualquier voto se está haciendo en este caso. Si tú te comprometes a hacer algo a el Padre, está diciendo estos mandamientos son, pues, prácticamente estos son los pasos que tienes que seguir. Es una promesa solemne, porque no es algo que se debería tomar fácil. O, ¿sabes qué? ¿Tú sabes qué, Padre? Yo voy a hacer esto, yo haría. Un ejemplo de eso también se sale en este caso es Jacob. Cuando Jacob sale huyendo de su hermano Esaú y hace ese voto famoso a Adonai, que le dice: si tú me llevas a la tierra de los parientes y me traes de regreso, entonces te daré 10% de lo que yo tenga. Eso es una promesa que él hizo a el Padre, ese tipo de voto. La cosa que se prometió o consagró en el contexto del número 30 se refiere a un voto o promesa hecha directamente al fin, que tiene carácter obligatorio y solemne. Génesis 28:20 es la palabra que hizo Jacob voto, diciendo: si fuera Elohim conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir. Sigue por ahí. Esa palabra voto es la que estoy usando en Neder. Y entonces va a ser de los diferentes casos que se pueden hacer los votos. Está el voto del hombre. Si nosotros hacemos uno, en otras palabras, lo tenemos que cumplir. Si tú haces como hombre un voto a Adonai, cumples y ya. Pero entonces empieza a jugar en los ejemplos de la hija y de la esposa, voto de una hija. El padre tiene el derecho a anular. El voto de una viuda o divorciada son firmes también. Voto de una mujer comprometida, el comprometido tiene el derecho de anular. Y el voto de una mujer casada, el marido tiene el derecho de anular. Pero no es cuando hay un periodo que lo puede hacer sin tener que preocuparse de una consecuencia. Vamos a entrar en eso ya mismo. Número 30 nos dice: habló Moisés a los príncipes de la tribu de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahweh manda. Número 30 dice: estas son las ordenanzas de Yahweh. Mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Hay dos palabras, mandado y mandó, que vienen de la misma palabra hebrea, que es sabá. Mandar, ordenar, encomendar, nombrar, encargar, poner en orden, constituir. Sabá es la acción, el verbo, Elohim mandado o ordenado algo. Mitzvah es el resultado. Hemos escuchado mucho lo que es mitzvah, cumple con los mitzvah. Ese es el resultado de lo que está haciendo. Está haciendo el sabá, está mandando, entonces siendo el mitzvah. El mandamiento específico que es ordenado. Y hemos aprendido que hay tres tipos de mitzvah.
Está Mishpatim, que son los juicios, ordenanzas, por ejemplo, no matarás. Está Edot, que es un testimonio, un testigo como es el Shabbat, que está ahí para acordarnos. Y entonces están Jukim, como lo que dicen nuestros hermanos hebreos, judíos, que no tiene mucho sentido porque es el mandamiento, pero está y se cumple. Uno de ellos es la vaca roja. ¿Me entienden? Porque tiene que sacar la vaca roja, que no la completa, la ceniza, la purificación. El otro es el mezclar los tipos de tela, así. ¿Verdad? No tiene sentido. Nosotros hemos aprendido a través de la revelación de Mashiach, como cumple con la vaca roja, por ejemplo, pero en este caso son mandamientos que no tienen sentido, pero es un mandamiento, ha sido ordenado y se cumple. So, ahora vamos a leer sobre el voto de la mujer casada. De todo el capítulo 30, el más énfasis que se le da es el voto de la mujer casada. El del hombre es rápido, el de la hija es rápido, el de la mujer es rápido. Pero en este caso, el de la mujer casada entra en detalle. Pero si fuera casada e hiciera votos, o pronunciara en sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere, callare a ellos, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oye, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció en sus labios, con todo voto de vida y repito, que de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Yahweh la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligará su alma será firme. Ese es prácticamente lo único que menciona de la negocio y la viuda, es ese punto. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oye y cayó a ello y no le vedó, entonces los sus votos serán firmes. Y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Un ejemplo de eso es Hannah. Cuando Hannah hace una promesa a Adonai en el templo, le dice: si me dieras un hijo, te lo entregaría. Es una promesa solemne que le hizo a Adonai. En ese caso, el marido, si lo hubiera escuchado en ese tiempo, lo hubiera dicho: no vamos a hacer eso. Pero al marido quedar callado, cuando nace Samuel, ¿qué pasa? Él se lo va y se lo entrega al tabernáculo, porque fue una promesa que le hizo a Adonai, no se podía romper. Si el marido decidía romperla después, había consecuencias. Mas si su marido los anuló en el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Yahweh nada. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callará a ello día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre él. Lo confirmó por cuanto cayó a ello en el que lo oyó. Mas si lo anulare después de haber oído, entonces él llevará el pecado en ella, de ella. Lo oye y lo anula el mismo día. La primera sección. El voto queda nulo. ¿Quién tiene la responsabilidad? El marido. ¿Hay culpa o hay pecado? No hay culpa. Elohim perdona a la mujer en la oportunidad apropiada. Esa nos dice que es 24 horas. Esas 24 horas es el tiempo que tienen para, en este caso el marido, para anular el voto. Lo oye y calla, no dice nada. El voto queda confirmado y firme. La mujer debe cumplirlo, no hay culpa. El silencio del marido cuenta como aprobación. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Ana? Hizo la promesa, nació el hijo y se lo entrega. Lo oye, calla. Prácticamente, el marido oyó, cayó, por esas 24 horas se le queda fijo. Y después lo anula. El voto queda anulado como quiera. Entonces, a las 48 horas dice: ¿sabes qué? No sé qué me pasó de las 24 horas, realmente no lo pensé, después de analizarlo, pensarlo, y tú sabes, no me llama mucho la atención eso, no lo vamos a hacer. Ok, el Padre en su misericordia lo permite. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? El marido. El marido carga con el pecado.
consecuencia, o lo que sea, es culpa de María. Esta es la única situación donde hay culpa. Lo que efectivamente vemos cómo es la protección del padre sobre la mujer. Por eso, un capítulo, cuando estamos orando con los hijos, yo digo, y no lo digo, porque realmente lo he podido ver, a las madres, las oraciones de las madres, el padre tiene un oído muy especial en esas situaciones. Porque con las madres que están orando por sus hijos y hijas, sigan orando, porque eso no llega a oído pasivo. En este caso, esta es la única situación donde hay culpa, porque queda anulado del todo por misericordia del Padre, pero se cruzó un límite, vamos a ponerlo de esa manera, y al cruzar ese límite hay una consecuencia, y en este caso cae sobre el hombre. Vemos la protección, el Padre tiene, las mujeres, a través, si quieren enamorarse cada día más de la Torah, si meten a las mujeres, van a ver la protección que el Padre tiene sobre las mujeres. Sobre las madres es algo realmente especial. Vamos a entrar ahora a una serie de preguntas. Hemos aprendido lo que es el voto. Hemos aprendido un poquito entendiendo lo que está pasando en número 30, con lo que es el voto de una mujer casada. Y entonces vamos a ver cómo esto aplica un poquito más allá. La primera pregunta: Israel hizo un voto. Es un voto bastante serio. Dice en Éxodo 24:13: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y hemos aprendido que en ese momento era un tipo de boda lo que estaba ocurriendo con Sinai y Israel. ¿Qué es Israel para Adonai? Ahí tiene muchos títulos para Adonai. Uno de ellos es, obviamente, el primogénito, pero también es considerado como esposo. Jeremías 3:14 dice: convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Jeremías, obviamente conocemos el profeta mayor, estaba hablándole, en este caso, a Israel. Ahora, no son las Israel que estaban en el monte de Sinai, que puede decir que se habían separado Israel. No estaba el reino del norte de Israel y el reino del sur, Judá. Jeremías 31:32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Monte Sinai. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Elohim de toda la tierra será llamado. Revelaciones 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. La otra pregunta, no solamente difícil: ¿Israel se mantuvo fiel? No. Negativo. Primera de Crónicas 5:25 empieza: pero se rebelaron contra los hijos de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Yahweh había quitado delante de ellos. Leemos que obviamente cuando llega el libro de Josué tenían una instrucción bastante clara: limpien la tierra. No lo hicieron. Entonces, obviamente, mezclaron Israel el tiempo
con sus otros dioses, pues hizo y se rebeló, prácticamente fue infiel. Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Collado alto, árbol frondoso eran dioses que paganos que ellos obviamente deciden celebrar, como lo que es la Asherah, creo que se dice. Era uno bien grande, de hecho, esto lo pusieron hasta en el templo. Era algo horrible. Entonces está Ezequiel 16:16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Y el libro de Oseas tiene que ver prácticamente con todo esto. Oseas 1:2 dice, el principio de la palabra de Yahuwah por medio de Oseas, de Yahuwah, Oseas. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahuwah. Prácticamente estaba tan cansado, le dice a su profeta Oseas, búscate una mujer, que prácticamente voy a dar palabra a Israel, en este caso, a la nación, de lo que están haciendo a través de tu vida. Obviamente terminamos. Bueno, pero inicialmente no también. ¿Qué pasó después de la infidelidad? Jeremías 3:8 dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. La palabra es ketirut en hebreo. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Esta palabra ketirut aparece 4 veces solamente en prácticamente la Tanaj, o lo que se conoce como el Viejo Testamento. Esa es una de ellas. Aquí está la otra. Isaías 51. Así dice Yahuwah. ¿Dónde está esa carta de divorcio? Con la que repudié a vuestra madre, o a cuál de mis acreedores vendí. He aquí por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Ahora, Isaías 51 es bien interesante, porque Isaías, obviamente el libro de Isaías, creo que el 45 hasta el final, el 67. Perdón, 45 por ahí creo que empieza. Se conocen como las profecías mesiánicas, que apuntan al Mesías. Pero también en esa sección hay lo que llaman los cantos del cielo. Y hay 4 cantos del cielo. ¿Qué son los cantos del cielo? Los cantos del siervo o canciones del siervo son 4 pasajes poéticos en el libro de Isaías que describen a un misterioso personaje llamado el siervo de Yahuwah, en hebreo, en vez de Yahuwah. Nuestros hermanos judíos obviamente piensan que se refiere a Israel. Pero vamos a ver los 4 cantos y vamos a ver qué nos refiere. Isaías 42, 1 al 9, que es uno de ellos. El siervo elegido lleno de ruga. Y el enfoque principal es su misión justa y suave. El segundo es Isaías 49, 1 al 13, el siervo llamado desde el vientre. Su fracaso con Israel y éxito con las naciones. Isaías 54 al 11, el siervo obediente y sufriente. Su sufrimiento voluntario. Y el último canto es del 52:13 al 53:12, el siervo sufriente y glorificado. Su muerte vicaria y victoria final. Canto 1, el siervo trae justicia a las naciones con mansedumbre, no gritando. Yeshua cumplió esto en su ministerio suave y lleno de ruego. El canto 2, el siervo siente que ha fracasado con Israel, pero Elohim le dice que también será luz para las naciones. Yeshua fue rechazado por muchos en Israel, pero trajo salvación a sus alas.
todos los que habían sido descarriados. Canto número 3. El siervo ofrece su espalda a los azotes y no se revela. Cuando está delante de Pilato, él le dice a Pilato, haz lo que vaya a hacer. Es el canto que más claramente describe la pasión de Yeshua, escondido, guiado, y con todo eso, la confianza en Elohim su Padre. Y el canto número 4, el más famoso y detallado, describe la muerte sustitutiva del siervo, herido por nuestras rebeliones. Su silencio ante el sufrimiento y su posterior victoria y justificación de muchos. Ese obviamente no tengo nada, porque es más claro que eso no canta nada. Así es. Teniendo en cuenta entonces los 4 cantos del siervo, lo que nos vamos a meter entonces un poco en ese plan de redención. Y para eso, traje Isaías 50. Así dice Yahweh. Lo que me quiero enfocar en este es que, aunque sí tiene la palabra del divorcio, es una pregunta lo que está haciendo. Una acción. Está diciendo, ¿dónde está esa carta de divorcio con que la repudié a vuestra madre? Entonces, número 30-15, que empecé, más si lo hablaré después de haberlo podido, entonces él llevará el pecado de él. Vamos a ver lo que dice la palabra, ese pecado y lo demás. Estoy diciendo, la palabra viene de aquí, del Padre. No existe nadie más inteligente que él. Amén. So que, cuando uno la estudia, él te va como que enseñando a través de su propia palabra, porque su palabra no se contradice. Vamos a ver entonces lo que dice el pecado, en la palabra pecado. Es la palabra abón, en la 57-53, y significa, pero se puede usar torcer, pervertir, hacer el mal. Significado principal: iniquidad, perversidad, maldad, el pecado, culpa, falta. También puede referirse al castigo por la iniquidad. Y la explicación abón no es solo pecado en general. De hecho, como dice ahí, 3 palabras de pecado en el hebreo. Eso es lo interesante del hebreo. Nosotros vemos pecado, y automáticamente pensamos que es la misma palabra. Pero pecado en hebreo tiene 3 palabras. Específicamente se refiere a la perversión o torcidura de lo correcto, una maldad profunda, intencional y que produce culpa. Con las otras 2, la primera es het, que significa fallar, error, y voluntario o por debilidad. La gravedad es media, por ejemplo, mentir por miedo. Gravedad es media. Pecado es pecado. Entonces, mentira blanca, como dice el América, eso no es. Mientes por un dulce, mientes por otra cosa, mentir. Pecado es pecado. Lo que dice gravedad es la consecuencia de lo cometido. Abón, que es la palabra que se usa en el 30-15, perversión, torcedura, una maldad moral, culpa, la gravedad es alta, por ejemplo, idolatría o corrupción. Y entonces la más grave de ellas es pecho, rebelión, traición, deliberado y desafiante, adorar a otros dioses. Tú puedes decir, oye, pues idolatría, eso no es lo mismo. No necesariamente. Idolatría puede ser algo que uno aguanta. Por ejemplo, el dinero. Aguantar el dinero. Por ejemplo, lo que llaman el amigo de el celular. Uno no lo adora, uno no se postra delante de eso, pero es difícil soltarlo. Se ve muchas veces con los jóvenes en el celular. Están encima de eso, no lo adoran, pero quitan el celular. ¿Qué pasa? La mayoría, bien, ese que le dieron una tunda, que lo pusieron a dieta, que no puede comer nada, perdió su vida prácticamente. No están adorando, es un celular, pero es un tipo de ídolo en la vida de ese muchacho.
Adorar a otros dioses es postrarse ante ser. Un ejemplo de hoy en día es carne halal. Nosotros no comemos carne halal. Por eso es que nosotros comimos cordero, porque me gusta el cordero, porque el cordero que encontraba en Costco era halal. Halal significa que cuando sacrifican al animal, lo sacrifican mirando a la Meca. La Meca es un dios para los musulmanes. Porque obviamente yo no voy a hacer eso, porque entonces en ese caso sería un tipo de adorar a los dioses. Dios, evidentemente no se va a hacer. Esa es la diferencia. Lo interesante es que estas tres salen en algo que la pastora no sé si lo va a hacer, pero le va a compartir, que son las oraciones de las Selicots. En las oraciones de las Selicots hay algo específico, se llaman los 13 atributos de la misericordia. Éxodo 34:7 es una sección que dice que guardó la misericordia a millares, que suelta la iniquidad, amor, la rebelión, fecha, y el pecado, y que de ningún modo absolverá al malvado, que visitó la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que Moshe se le conoce como la oración de Moshe cuando Israel mete su error grave con el becerro de oro, y él le dice: ten misericordia, Padre, no lo destruya, acuérdate de las promesas que tú hiciste. En esa sección hace esta oración de los 13 atributos. Y obviamente Moisés era un hombre muy sabio, menciona las tres. Sabía que en un momento Israel iba a cometer las tres, y definitivamente cometió las tres. Abón ocurre 232 veces y en 215 versículos. De esas veces hay 3 ejemplos que voy a sacar. Y esos 3 ejemplos vienen de los cantos de Sion. El primer versículo dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. El próximo: todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas ella puso en él la iniquidad de todos nosotros. Y el último: del trabajo de su alma verá y será saciado, y con su conocimiento justificará a mi esclavo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Obviamente lo hemos leído muchas veces. Isaías 53, 5 al 6 y el 11, que conocemos claramente que estaba profetizando sobre nuestro Mashiach. Y entonces cierro con él. Número 30 aquí se dice: mas si los andáis después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de abrir con eso. Si se acuerdan, mencioné que la palabra que aparece 4 veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Uno de ellos es Deuteronomio 24:3. La otra es Deuteronomio 24:1. Y si la aborreciere el postrer varón, y le escribiera carta de repudio, y se le entregara en su mano, y la despidiera de su casa, o si muriera el postrer varón, que la tomó para sí por mujer. Esto es interesante. ¿Qué está pasando en estos 4 versículos? Está hablando del escenario de el hombre se casó con su mujer. El primer hombre tenía la carta de divorcio, ¿verdad?, para hacerlo legal, y él o ella se va y se casa con él. Ese segundo muere, no puede regresar el primero. Es considerado bastante, la palabra se dice aborrece, ¿verdad? Pero en el ejemplo que hemos tomado, ¿verdad?, si lo aplicamos en Israel, obviamente se casó con el padre, pues divorció a Israel y se fue entonces con los ídolos. Obviamente Adonai acaba con todos los ídolos. Pero, ¿qué pasa? No pueden regresar al primer mundo. ¿Por qué?
si ocurre, estaría violando la misma Torah y instrucción que del Padre. Entonces, ¿cómo entonces podemos arreglar esta situación? Porque el Padre, obviamente, no va a ir en contra de su propia ley. Y ahí, para esa contestación, tenemos, como digo yo, caballote, Hashem. Él dice en Romanos 7, 1 al 4: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues habló a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Eso lo está cogiendo de la tradición oral. Porque la tradición oral dice, si una persona muere, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto muere. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se unió a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Mashiach, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que lleguemos fruto para el mundo. La palabra del Padre, de principio a fin, se conecta. Si uno escucha algo y lleva la palabra y no encaja, no lo podemos subir. ¿Por qué? Entonces, como dice la pastora, estamos sacando un texto fuera de contexto para formar un pretexto. Y eso se ha hecho mucho. Pero cuando se puede, podemos ver cómo se conecta al final. Eso en sí es testimonio. Solamente, obviamente, muchos testimonios, pero eso es que su palabra es verdad. Que él es verdad. De lo que él dijo, se va a cumplir. No había manera, y lo hemos escuchado muchas veces, de poder regresar, a menos de que ese marido tuviera. Por eso que entonces tenemos Revelación 21, cuando dice, del cuerpo. Porque al morir, pues la mujer que había hecho un voto delante de él, era libre de ese voto. Pero la culpa la cargaba el marido. Ahora entonces, en este caso, mientras yo leo más y más de lo que es Yeshua, voy entendiendo cada día más y más de sus palabras. Por ejemplo, cuando le dice a la samaritana, yo no vine yo vine a la casa perdida de la casa de Israel. Uno no puede leer. Yo eres Yeshua. Pero ¿qué está pasando? Él, no sé, más que casi de lo que la conoce, bueno, por ahí, ¿verdad? Está poniendo, porque también como leíamos los profetas de los cantos del cielo, había un plan para las naciones. Isaías lo estaba profetizando en ese tiempo. En ese momento, él entendía, yo tengo que morir. Por eso es que se lo dice a los discípulos. Aunque ellos se quedaron como que sorprendidos, pero se los decía a los discípulos, voy a tener que ir, voy a tener que morir. Por eso cuando él está orando, y le dice, pasa esta copa de mí, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Sabía que la culpa que él estaba cargando era una culpa bastante grave, que tenía una consecuencia bastante seria. No era solamente morir, es lo que dice Isaías, él les ponía su espalda, es que lo azotearan, es que lo escupieran. Pero ¿qué pasó? También conocemos que él venía como el siervo viviente. Sabemos que regresará como el conquistador. Pero él conocía
ese rol, conocía el llamado, conocía en el momento que fue traído con la misión que tenía que cumplir. Y como buen hijo, lo cumplió. No solamente por nosotros, porque si yo fuera Yeshua, estuviera en este tiempo, y estuviera haciendo todo lo que estaba haciendo en milagros y cosas así, y toda esta gente como quiera me estaban como que, ¿sabes qué? Se echaron todos ustedes. Yo ustedes. Pero no. Yeshua, siendo el hijo del Dios, yo me voy a encargar. Por eso es, ahora decimos, para que Él regrese, no me importa. Mientras tanto, cada día vivamos sabiendo que si no fuera por Él, no nos pudiéramos levantar. Sí, es. Y tristemente, uno nunca sabe. Tenemos un vecino en la calle de nosotros, donde hace 2 días vino una ambulancia a las millas. Como vimos una comunidad cerrada, por lo menos un cul-de-sac, todo el mundo se conoce, era uno de los dones que la señora había venido a casa a nosotros, había estado como que empezando a aprender de las raíces de su fe y cosas así, pero nos decía, no, pero mi marido no quiere saber nada. No sabemos qué pasó en el hospital. El marido sufrió lo que piensan que es un cardiac arrest. Ataque cardíaco. Pero no estaba respondiendo por 28 minutos. So que aunque todo se controló, la mente o el cerebro no tiene eso no está respondiendo. Exacto. No tuvo oxígeno por eso, entonces pues no está respondiendo. Ayer, la esposa decidió como que mira, lo vamos a sacar del life support, porque bueno, a los médicos. Ahora sigue respirando. ¿Qué puede hacer un milagro? Y ya oramos por eso. Definitivamente, y que si no, por lo menos vino, conoció a Yeshua, pero uno nunca sabe, así lo digo, tristemente en este mundo que vive, uno nunca sabe. Por eso es siempre tener esa mente, tener la actitud delante de quien estamos, en nuestro caminar cada día, no solamente el Shabbat. Shabbat es sumamente especial, definitivamente, pero lo que hizo Yeshua no lo hizo por Shabbat. Lo que hizo Yeshua lo hizo por cada uno de nosotros, vivir de acuerdo a ser ¿qué? Luz para las naciones, ser la sal. Él no dijo ser la sal en Shabbat, ser una luz en Shabbat, luz para las naciones, ser la sal a través de todo el tiempo. Es nuestro caminar. Tenemos que caminar de esa manera. Los que son apenas dirán, sí, definitivamente es diferente. Sí, siempre, de los hindas, a mí sabe aquí, el Salvador es Yeshua. Eso es lo que tenemos que vivir. Le mandé un texto a uno de los vecinos que es en su iglesia. Yo he monitoreado antes. En su iglesia, él es un anciano, zurdo. Él es el que me invitaba a su casa a orar los sábados. Le mandé un texto y mira, cualquier cosa que ella necesite, tú que estás más conectado, yo sé que esa hija está conectada, pero tú que estás más cerca, cortarle la grama, si es lo que yo fui para la casa, fuimos allá y le subí comida, y le llamó, son porters, de los que guardan un montón de cosas. De esos. Entramos, dejamos la comida, y yo miré, y dije, yo me necesito mucha ayuda si yo voy a limpiar esto, porque son ese tipo de personas. Y le mandé el texto al vecino, mira, si tú sabes si van a hacer algo o cosas así, déjame saber, yo sé que está conectada. Y él le dijo, explique lo que está pasando, pero es también bien lindo ver cómo la comunidad se junta a ayudar. Y yo le dije, oh, claro, porque eso es una de nuestras responsabilidades y caminamos esta tierra.
Amén. Por eso vamos a cerrar con oración.